El imperio de la bichota, el muro del no. Le dijeron que el reggaetón no era un lugar para mujeres, que el perreo tenía un solo género y ella no estaba invitada. Le criticaron el cuerpo, le cuestionaron el talento y le aseguraron que no tenía la imagen necesaria para vender. Durante años, la industria le cerró las puertas en la cara, sentenciando que jamás podría competir y mucho menos ganar en un tablero dominado históricamente por hombres. La dieron por derrotada antes de empezar, el giro del destino. Pero lo que nadie vio venir fue que cada no se convirtió en el cemento de su fortaleza. Mientras el mundo intentaba moldearla, ella decidió romperse para reconstruirse bajo sus propias reglas. Años después, esa misma mujer no solo entró en la industria, sino que la derribó. Llenó estadios desde Los Ángeles hasta Madrid, rompió récords que parecían inalcanzables y redefinió lo que significa ser una mujer en la música urbana. Lo más impactante no es su fama, sino que su mayor rechazo fue, en realidad, la piedra angular de su imperio. La promesa final. Detrás del cabello de colores y los himnos de empoderamiento, existe una verdad que pocos conocen. Hoy descubrirás la decisión silenciosa, tomada en la soledad de su habitación en Medellín, que transformó a una niña con sueños en una superestrella global. Esta es la historia de cómo Carolina dejó de pedir permiso para convertirse en la bichota. El peso de un sueño imposible. La obsesión de Medellín. Carolina. Giraldo Navarro no creció simplemente queriendo ser cantante. Ella nació con una certeza que quemaba. En las calles de Medellín, la música no era un pasatiempo de fin de semana ni un sueño pasajero. Era una obsesión absoluta. Desde sus primeros años, su vida fue una búsqueda frenética de escenarios. Participó en cada concurso local, audicionó en programas de televisión y golpeó todas las puertas de las discográficas, entregando su voz y su tiempo a una industria que apenas empezaba a mirarla. El muro de cristal. Sin embargo, el obstáculo no era su talento ni su disciplina. El verdadero problema era el campo de batalla que ella había elegido, el reggaetón. En aquel entonces, el género no era solo música. Era un club privado, un territorio estrictamente masculino donde las reglas las dictaban ellos. Para el sistema, una mujer era un adorno, no una protagonista. Las respuestas que recibió fueron puñaladas directas a su ambición. No hay espacio para mujeres en este negocio. El público no las consume. Tienes voz, pero dedícate a las baladas o al pop. Esto es demasiado fuerte para ti. Disfruta el momento, porque en este género no vas a durar ni un año. El punto de quiebre sola frente a una industria que la subestimaba y un mercado que le daba la espalda, Carolina llegó al límite. Las críticas empezaron a sentirse como verdades y el silencio de las disqueras se volvió ensordecedor. El mundo estaba listo para verla rendirse y regresar a una vida ordinaria. Y justo cuando parecía que su sueño estaba muerto, cuando el fuego estaba a punto de extinguirse, Carolina tomó una decisión silenciosa que nadie vio venir. El tablero de juego, 2000 a 2010. Un género con dueño. A principios de los años 2000 y durante toda la década de 2010, el reggaetón no era solo música. Era un club privado con un letrero de "No se admiten mujeres en la puerta". El sonido que retumbaba en las calles estaba absolutamente dominado por hombres, creando una jerarquía donde el éxito femenino era una anomalía estadística. Las letras de la época no solo eran crudas, sino que reforzaban estereotipos de género tan profundos que dejaban a la mujer relegada a un papel secundario, el de musa, objeto o acompañante, pero jamás la de arquitecta de su propio destino. La muralla de la industria. Mientras Medellín y toda Colombia comenzaban a posicionarse como la nueva capital del género urbano latino, exportando talentos que conquistarían el mundo, el acceso para las artistas locales seguía siendo un laberinto sin salida. Las disqueras no buscaban la versión femenina de los grandes astros, simplemente no creían que el negocio fuera rentable en manos de una mujer. Apostar por una artista femenina era visto como un error financiero, un experimento condenado al fracaso antes de sonar en la radio.
El riesgo de una rebelde para Carolina, el desafío no era solo difícil, era un riesgo doble que ponía en juego toda su carrera. Competir contra gigantes. Tenía que hacerse un lugar entre leyendas que ya tenían el control total de las listas de popularidad y los presupuestos de marketing. Reescribir la cultura. Su misión era mucho más grande que cantar. Tenía que romper una narrativa cultural de décadas que dictaba cómo debía verse, hablar y actuar una mujer en el reggaetón. El punto de no retorno. Se dio cuenta de que intentar encajar en el molde que ellos habían creado era la ruta más rápida hacia el olvido. Las puertas estaban cerradas con candado y las llaves las tenían quienes no querían verla triunfar. Fue entonces cuando comprendió la verdad más amarga y liberadora de su vida. Si realmente quería ganar en este juego de titanes, no podía jugar bajo sus mismas reglas. El desierto de la autogestión. La realidad del subsuelo. Lejos de las luces de neón y los contratos millonarios, la realidad de Carolina era una lucha de hormiga. Sus días transcurrían en pequeños estudios improvisados, habitaciones con paredes de espuma donde el calor era sofocante y el presupuesto para una mezcla profesional era un lujo inalcanzable. Se movía en un circuito de colaboraciones menores, grabando versos en canciones que a veces ni siquiera llegaban a la radio, intentando que su nombre resonara en un eco que parecía no tener respuesta. Escenarios de silencio. Sus presentaciones no eran en estadios, sino en eventos con audiencias mínimas. Ferias locales, discotecas vacías a mitad de semana y tarimas improvisadas donde a menudo el sonido fallaba. Trabajaba sin el respaldo de los gigantes de la industria, moviéndose en un sistema que la ignoraba activamente. No tenía una cuenta bancaria con 7 ceros para comprar su entrada al éxito. No tenía padrinos poderosos que le abrieran las puertas de las grandes cadenas de televisión, ni managers que movieran los hilos del mercado global. Lo único que guardaba bajo la manga era una disciplina de hierro y una fe ciega que rozaba la terquedad. La encrucijada del destino. Y entonces llegó ese momento que define a los artistas de los mitos. El punto crítico. La presión externa era asfixiante. La industria le susurraba que, si quería sobrevivir, debía adaptarse al sistema, cantar lo que ellos dijeran, vestirse como ellos dictaran y ser la versión femenina y dócil que el mercado ya conocía. Pero Carolina miró el abismo y tomó una determinación que cambiaría la historia de la música latina para siempre. No buscó una silla en la mesa de los hombres, decidió construir una mesa propia. El salto al vacío. Eligió el camino que todos le advirtieron que era un suicidio profesional. Eligió algo mucho más difícil, mucho más incierto y mucho más solitario. Acto 1. El martirio del molde. Carolina se cansó de esperar una invitación que nunca llegaba. Intentó una y otra vez firmar con los grandes sellos que manejaban el destino de la música latina. Pero la respuesta siempre era una condición. Debía dejar de ser ella misma. Le pedían, casi como un ruego, que cambiara su estilo, que suavizara su voz y que modificara su imagen para encajar en el estándar de la estrella de pop tradicional. Cualquiera en su posición, agotada por los años de rechazo y con los bolsillos vacíos, habría cedido ante la presión de la industria. Pero Carolina entendió una verdad brutal. Si se diluía para encajar en un molde ajeno, ganaría fama momentánea, pero jamás lograría ser inolvidable. Prefirió el riesgo del silencio al eco de una identidad falsa. Acto 2. El renacimiento de la identidad. En lugar de seguir compitiendo como una mujer más intentando sobrevivir en un mundo de hombres, Carolina decidió dar un golpe de autoridad sobre la mesa. Fue un cambio mental radical. Dejó de buscar validación y empezó a construir una identidad innegociable. Se propuso 3 pilares que nadie antes había combinado con tanto éxito. Vulnerabilidad real. Hablar de las penas, el desamor y la soledad desde una perspectiva femenina auténtica, sin filtros. Autenticidad estética. Mantener su esencia urbana, su lenguaje de Medellín y su estilo sin pedir perdón. Disciplina obsesiva. Cada colaboración fue estratégica, cada video fue una pieza de arte y cada paso fue dado con la precisión de quien sabe que está construyendo un imperio, no solo una carrera.
Aquí, entre sesiones de grabación interminables y una persistencia que rozaba la locura, nació el concepto de empoderamiento femenino que hoy define al género urbano. Pero, a pesar de su crecimiento, el mundo aún no había visto nada. Faltaba el estallido que lo cambiaría absolutamente todo. Acto 3. El grito de la bichota. El lanzamiento de Tusa no fue simplemente un hit, fue un fenómeno sociológico que paralizó el mundo. Pero fue con Bichota donde el mensaje se selló con fuego. No fueron solo canciones que sonaban en la radio, se convirtieron en manifiestos culturales que le dieron voz a millones de mujeres que nunca se habían sentido representadas en el reggaetón. La palabra bichota trascendió el diccionario para convertirse en el símbolo universal del poder femenino en el siglo XXI. A partir de ahí, la historia se escribió con letras de oro. Premios Grammy, giras internacionales agotadas en minutos y el lanzamiento de Mañana será bonito, un álbum que sanó corazones a nivel global. Carolina no solo logró el éxito, hizo historia al convertirse en la primera artista femenina latina en alcanzar cifras de asistencia y recaudación masivas en giras de estadios, un hito que antes estaba reservado exclusivamente para los hombres. La niña de Medellín no solo entró al género, terminó por adueñarse de él. No fue solo talento, fue 1. Identidad inquebrantable. Nunca negoció su esencia. 2. Resiliencia estratégica. Cada rechazo fortaleció su narrativa. 3. Comprensión del mercado. Entendió que había millones de mujeres esperando una voz que las representara. 4. Trabajo invisible. Horas de estudio, producción, ensayo, construcción de marca. No compitió por un espacio, creó uno nuevo. Volvemos al inicio. Le dijeron que el reggaetón no era para mujeres. Hoy es una de las figuras más influyentes del género. El rechazo no fue su final, fue su entrenamiento. Si hoy te dicen que no encajas, tal vez estás destinado a romper el molde.